Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción. Hace bastante que no reacciono ya a las chicas y hace un par de semanas tuvieron un gran concierto en la Ciudad de México. Nuestro amigo Nico, Bebop, me fue comentando algunas cosas puntuales del show y dentro de esas estaba esta canción que hacen con Johnny Tuosto, creo que se pronuncia así, Tuosto, de la banda Holy Wars, en donde Pau se despega de la batería y pasa solamente a cantar. Fue una de las cosas más comentadas del show. Bueno, el video que voy a utilizar es del canal Among the Ashes. Por lo que veo es un canal que suben distintos videos de The Warning, Evanescence, Hailstorm, Holy Wars. Yo ya estoy suscrito, le voy a dar el like y mi voto de confianza. Escuché la primera parte y sonaba bastante bien, así que bueno, vamos a tomarlo como referencia. Así que bueno, sin más, allá vamos. Johnny. Me aparecen de rojo las tres. Me encanta la escenografía, que obviamente está muy ligada a lo que es la tapa y el arte, perdón, del disco. Recordemos que en esta canción aparece el nombre del disco. Bueno, el color también de ellas es por el disco. Muy buenos, la verdad, los vestidos, cada una con su estilo particular. Pau con una especie de camisa, la vemos a Ale que tiene como, bueno, nosotros acá le decimos musculosa, pero ambas al mismo tiempo con esa especie de corsé, ¿no? Perdón si hay algún diseñador de moda, la verdad que para nada es mi fuerte, entonces cualquier cosa que tenga para agregar de esto puede hacerlo en los comentarios. Y en el caso de Dani también es raro porque tiene como un vestido con una especie de tiras rojas que van cayendo y distintos como precintos o cintos, no sé cómo se dirá en cada lugar del mundo, no sé cómo se dice en cada lugar de Latinoamérica, si esto se dice pantimedias, medias, pero también ahí con esos detalles muy, como digo, cada una con su estilo y con la hermosa PRS que le regaló Orianfi. Y bueno, del batero la verdad que no puedo hablar mucho porque no se lo ve, lo está haciendo por ahora perfecto. No he escuchado nada raro desde la batería, así que creo que lo está haciendo muy bien. Como digo, acá los detalles que acompañan el arte del disco son muy lindos. Ese ritmo disco que tiene también en esta sección me encanta. El bajo. Watch me, judge me, pull the strings like you do. Love me, hate me, am I worth it till you shovel it down? I don't wash it down with remorse. Make me be perfect for you. Bien la gente también, ¿eh? Me fascina el desenvolvimiento escénico y vocal. Todavía se me vienen a la mente los primeros recitales de ellas cuando tocaban y estaban por ahí muy rígidas o más quietitas y cómo fueron progresando durante todos estos años y ahora que se puede decir, la rompen. Está súper suelta, Pau.
La plataforma de Pau también. Make me be perfect for you. Este solo. Watch me, touch me, pull the strings like you do. Love me, hate me, am I worthy to you? Shovel it down like the Viene el batero, ¿eh? Make me be perfect for you. El bailecito. Make me be perfect for you. Make me be perfect for you. 10 puntos la presentación, el batero, por lo menos yo lo escuché perfecto. Y poder ver la Pau también mucho más suelta. Lo incómodo que debe ser moverse con esas botas a través del escenario, pero bueno, ella lo hace perfecto, por lo menos no se nota nada raro. Una lástima que no se llega a percibir tanto la guitarra en este video, digamos, está medio de fondo. En el disco, si no me equivoco, tiene un octavador en el solo. Y acá creo que no se llega a percibir. O si está como muy atrás. Me vuela a la mente cómo entra el solo de guitarra. Brutal. Creo que no suelen invitar a mucha gente a tocar con ellas. Y está bueno en este caso que se hayan animado y que justamente haya sido Paula que salga adelante a cantar, que también da como otra visual. Además es un tema en donde tiene bastante protagonismo Pau, tiene sus secciones importantes. Y lo bueno de poder hacer presentaciones en México y con un control un poco más amplio también de todo es que justamente nos pueden ofrecer cosas diferentes como esta escenografía, la posibilidad de incluir invitados que por ahí en otro lugar del mundo no podrían hacerlo tan fácilmente. El look de Ale y el de Dani son bastante más similares. Pau suele utilizar este tipo de polleras y las botas son como dos elementos muy característicos de sus vestimentas, y en este caso Dani y Ale tienen un look por lo menos más similar con esos como precintos. Por ahí a Dani se le nota más en los brazos y a Ale en las piernas. No había escuchado este tema todavía en vivo, solo había escuchado la versión del disco y realmente me parece que lo hacen espectacular. Que eso me encanta también de las chicas, que no solamente son muy buenas interpretando sus canciones, sino que además con la utilización de las pistas y los refuerzos de las voces y otros elementos que van añadiendo terminan sonando igual al disco, y considero que es súper importante porque te están ofreciendo lo que vos vas a buscar y no un resultado a medias. Eso me encanta de las chicas, que últimamente han pulido mucho esa parte y bueno, ellas son perfeccionistas en todo y no me parece raro, pero la verdad un laburo de la puta madre, diríamos en Argentina. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó podés dejar un like, podés dejar un comentario. Supongo que este video se está subiendo el miércoles, por ende estoy a horas de mi cumpleaños, y ya que cae jueves y nadie puede hacer nada el jueves, voy a intentar, si me da la conexión, porque realmente nunca probé la conexión acá, si me da la conexión voy a intentar de hacer un directo y voy a autofestejarme este cumpleaños reaccionando a las otras canciones del show. Es un día de semana y posiblemente mucha gente esté trabajando, pero voy a ver si aunque sea puedo hacer una recopilación de los mejores momentos y después subirlos. Pero bueno, todo esto lo montaré en directo mientras me autofestejo el cumpleaños. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video o en el directo. ¡Chau, chau!